Muy buenos días, queridos hermanos, queridos pastores. Le doy las gracias al Señor por poder compartir nuevamente con ustedes un mensaje inspirado por nuestro Espíritu Santo. Vamos a dar comienzo a la lectura en el libro de 1 de Timoteo, capítulo 3, lo cual dice así. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no varón que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues, pues, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Versículo 6. No, no un neófito, no sea que envaneciese o caiga en la condenación del diablo. Estos versículos son los requisitos para poder cumplir con los estatutos de un obispo. Algunos nos podríamos preguntar, ¿qué es un obispo? ¿El obispado se ejerce en mi iglesia? ¿El obispado está todavía vigente? Y quiero decirle que sí. En nuestra iglesia aún así hay pequeños obispos o pequeños hermanos y hermanas que cumplen la función de obispo, ya que el significado de obispo significa supervisor. Un supervisor es también como un líder que podemos tener hoy en la iglesia. Si usted es líder, usted es Timoteo, usted es una persona que ejerce trabajo de discipulado en su célula o es un pilar fundamental, también en su célula un anfitrión, algo que es muy importante, quiero decirle que usted ya es un obispo. Usted también puede cuidar de la iglesia, usted también puede velar por las cosas, incluso por las cosas materiales de la iglesia o también por el orden. Así que pensamos nosotros como iglesia que el obispado se sigue ejerciendo en nosotros, quizás no con un título de obispo, pero sí tenemos las necesidades y tenemos responsabilidades de un obispo. Lo que acabamos de leer son los requisitos de un obispo. Y entre todas estas cualidades que he leído del capítulo 3, del versículo 2 al 6, quisiera remarcar, quisiera recordar quizás tres. Tres solamente que pienso que de parte de Dios, que a nosotros como cristianos se nos es importante estar recordando a diario, estar recordando siempre. La primera dice que un obispo debe ser irreprensible. La palabra irreprensible significa que no tiene corrección. Una persona que es irreprensible quiere decir que ha tenido cuidado de su testimonio. Una persona irreprensible quiere decir que ha tenido mucho cuidado con lo que ha estado hablando. ¿A qué quiero decir con esto? Seamos personas, seamos varones, que tengamos cuidado, que guardemos nuestra boca. Sabemos que nuestra boca es un instrumento, es un miembro que puede arder como una pequeña llama en un bosque, pero a la misma vez tener resultados como los que tenemos hoy en el sur de Chile. Así que cuide su testimonio, cuidemos nuestro testimonio, seamos personas irreprensibles, tengamos el temor de Dios antes de hablar y también con lo que escuchamos. Si tenemos dos orejas, dos oídos y una boca, escuchemos dos veces, como nos dice también el libro de Santiago. Nos dice que seamos tardos para hablar y prontos para oír. Creo que cuando cuidamos lo que escuchamos y cuidamos lo que hablamos, creo que nos volvemos personas un poquito más sabias que otras. Seamos irreprensibles, pero en el área de lo que estamos hablando, en el área de lo que estamos escuchando, y luego de eso nos vamos a dar cuenta que tenemos resultados de comportamientos distintos a los que pueden tener quizás otras personas que actúan en frío o actúan con la cabeza hirviendo. Así que la palabra irreprensible para esta semana tiene que ser guardada en nuestro corazón y tiene que ser guardada con temor de parte de Dios. También más adelante dice que seamos hospedadores. Algunos tenemos el miedo, o algunos tienen, gracias a Dios, el Señor me ha tratado en esto. eh, la palabra hospedador significa que es una persona simplemente que reconoce la necesidad que hay fuera. Algunos tenemos también por concepto hospedador gasto.
Tenemos por concepto hospedador una persona que va a tener que acudir a las necesidades de otro y es como una molestia. Créame que cuando uno se vuelve un hospedador, cuando uno reconoce la necesidad de otro lugar, no se trata o comienza a romper de inmediato con el concepto gasto, comienza a romper de inmediato con el concepto incomodidad. ¿Y sabe cuál es el concepto que comienza a venir a nuestra vida? Comienza el concepto de bendición, comienza el concepto de conocimiento, comienza el concepto de decir, Señor, mi casa está abierta para las bendiciones. Si usted es un hospedador, rompa con ese paradigma. Si usted quiere ser un hospedador, créame que la palabra que va a venir a su vida va a ser bendición. He recibido algunas personas en mi casa y siempre que han llegado personas nuevas en mi casa hay bendición, hay conversaciones agradables, hay testimonio, hay un conocimiento de vida cristiana de otra persona. Así que créame, cuando usted está hospedando a alguien también pueden ser ángeles como enseña la palabra. Hay otro concepto también que debemos de poder guardar en nuestra vida, que es la palabra neófito. Dice que no un neófito no sea dice que no debemos ser como neófitos para que no se envaneciese, para que no nos envanezcamos. Un neófito es una persona reciente. Nosotros como cristianos maduros, como pilares de una red, debemos de entender que nuestro conocimiento, nuestro estudio, nuestras oraciones deben de ir avanzando. No debemos de comportarnos o debemos de romper con ese paradigma de creer que ya conocemos suficiente de Dios. O si bien estamos conociendo a Dios hace no mucho tiempo, créame que hay mucho más de aprender de parte de Dios. Hay palabras, hay mensajes, hay promesas, hay cumplimiento que quieren venir de parte de Dios, pero si nosotros no comenzamos a tener una maduración continua por medio de un discipulado, por medio del estudio de la palabra, créame que nosotros vamos a comenzar a estancarnos, vamos a comenzar a quedarnos siempre ahí mismo. No existe el concepto de estancamiento propio tal así en el cristianismo, sino que siempre existe el avance o el retroceso. El estancamiento, el quedarse en un solo lugar, para el cristiano no existe. Si usted ya se quedó en un solo lugar, piense que no existe eso, sino que está retrocediendo, te está devolviendo al lugar de origen y no está avanzando hacia Cristo. Estos son tres conceptos. Seamos irreprensibles, cuidemos nuestro testimonio, seamos hospedador, creamos que cuando abrimos las puertas de nuestra casa es para bendiciones, para que llegue una persona, así mismo Dios lo ve como sus hijos, aquellas personas que entran a nuestra casa, y Él aún así mismo, Él paga lo que si recibimos a uno de sus hijos en su casa, en nuestra casa. No seamos neófitos, no seamos conformistas para nada con lo que tenemos, con lo que aprendemos, sobre todo si es un avance espiritual, avance en el estudio de la palabra. Sigamos aprendiendo, sigamos avanzando, sigamos madurando, que eso es un requisito. Estos son tres pequeños requisitos que solamente yo marqué para poder aprender a ser verdaderos líderes, para poder ser líderes bien vistos por parte de Dios, los cuales también nos va a dar muy buen testimonio y muy buen avance. Espero que sea una semana de bendición para todos ustedes. Espero que esta palabra, este pequeño mensaje sea guardado en su corazón y asimismo también el Señor le dé crecimiento. Amén. Voy a orar. Amén. Padre, te doy gracias, Rey, por este pequeño mensaje, Señor, el cual te pido, Señor, que sea guardado en cada corazón de mis hermanos, Señor. Padre, riega, Señor, esta pequeña semilla, Señor, que es tu palabra, para que así dé crecimiento al 100%, Señor, en cuanto a lo que es el testimonio personal, en cuanto es, Señor, la hospitalidad en nuestros hogares y también, Señor, lo que es el crecimiento o maduración de nuestro espíritu, papito. Bendícenos, Señor, como varones. Guarda, Señor, nuestros corazones, también te lo pedimos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén, queridos hermanos, que tengan muy buen día. Bendiciones.